Nunca imaginé que las palabras más dolorosas de mi vida las escucharía en mi propio cumpleaños, en el departamento que yo mismo pagué con el dinero de toda mi vida. Ahí estaba yo, Roberto Méndez, 67 años, parado en medio de la sala con un pedazo de pastel en la mano, mientras mi yerno Javier me señalaba con el dedo y gritaba frente a 15 invitados: «Viejo inútil, fuera de mi casa, ya cumpliste tu función de cajero automático, lárgate». Sus palabras resonaron en las paredes que yo había pagado, rebotaron en los muebles que yo había comprado y se clavaron en mi pecho como cuchillos afilados. Los invitados se quedaron congelados. Algunos miraban sus platos, otros fingían revisar sus teléfonos. Nadie dijo nada. Mi hija Patricia, mi única hija, la niña que yo había cargado en brazos, estaba parada junto a su esposo con los brazos cruzados y una expresión de fastidio en el rostro. No dijo una palabra en mi defensa, ni una sola palabra. «Javier, por favor», intenté decir con voz temblorosa. «Es mi cumpleaños, solo quería». «¿Tu cumpleaños?», me interrumpió con una risa cruel. «¿Y qué quieres, una medalla? Ya te dimos el pastel. Ahora vete a tu cuarto o mejor aún, vete a un hotel. Tenemos invitados importantes y francamente tu presencia arruina el ambiente». Sentí cómo mis piernas temblaban. Miré a Patricia buscando aunque sea una pizca de la niña que solía abrazarme y decirme que yo era su héroe. Ella evitó mi mirada. «Patricia», susurré. «Hija, papá, Javier tiene razón», dijo ella finalmente, sin siquiera mirarme a los ojos. «Esto es incómodo para todos. Mejor vete. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de América Latina nos estás viendo. Pero primero, déjame darte contexto de cómo llegué a este punto. Necesito tus likes y comentarios para saber que me estás acompañando en esta historia, porque lo que te voy a contar cambiará tu perspectiva sobre el sacrificio familiar para siempre». Tomé mi saco del perchero con manos temblorosas. Los invitados seguían sin mirarme. Caminé hacia la puerta sintiendo cada uno de mis 67 años pesando sobre mis hombros. Detrás de mí, escuché la voz de Javier retomando la conversación como si nada. «Bueno, ¿alguien quiere más vino? Acabo de comprar una caja de un Malbec argentino excelente». Cerré la puerta detrás de mí y me quedé parado en el pasillo del edificio. Ese edificio que yo había elegido. Ese departamento que yo había pagado con cada peso que tenía. Los 650 pesos del enganche habían salido de la venta de mi casa y mis ahorros de toda una vida. Y ahora me corrían como si fuera un indigente. Saqué mi teléfono y marqué el número del Hotel San Miguel, a 10 cuadras de ahí. «Buenas noches», dije tratando de mantener la voz firme. «Necesito una habitación para esta noche». Mientras esperaba el taxi en la calle, miraba hacia arriba, hacia la ventana del departamento. Podía ver las sombras de la gente riendo, brindando, disfrutando, mi propia hija celebrando mi expulsión. Pero lo que Javier y Patricia no sabían, lo que los tendría despiertos en las próximas semanas con terror absoluto, era un pequeño detalle legal que yo había mantenido en secreto. Un detalle que estaba a punto de convertir sus vidas de lujo en una pesadilla. Esa noche, en la habitación del hotel, saqué un folder de documentos de mi maletín y sonreí por primera vez en meses. Tenía en mis manos el poder de quitarles todo, absolutamente todo, y finalmente, estaba listo para usarlo. Pero, ¿cómo había llegado a ese punto? ¿Qué había pasado para que mi propio yerno me tratara así y mi hija lo permitiera? Lo que descubrirás a continuación te dejará sin palabras, porque mi historia de sacrificio y traición es algo que ningún padre debería experimentar jamás. Hace 2 años y 3 meses, yo era dueño de una casa. No era una mansión, pero era mía. La había comprado hace 35 años con mi esposa Elena, cuando Patricia tenía apenas 2 años. Esa casa de 3 habitaciones en la colonia Lindavista valía 750 pesos según la última tasación. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón de esa propiedad representaba décadas de trabajo honesto como contador en una empresa de manufactura. Elena había muerto hace 4 años de cáncer de páncreas. Los últimos 6 meses de su vida los pasamos en esa casa,
en nuestra recámara que daba al jardín donde ella cultivaba rosas. Yo la cuidé día y noche. Patricia venía cada fin de semana a vernos. Lloraba con su mamá, me abrazaba y me decía, «Papá, eres el mejor hombre del mundo. Mamá y yo tenemos tanta suerte de tenerte». Después del funeral, yo me quedé solo en esa casa llena de recuerdos. Patricia venía a comer conmigo todos los domingos. Yo cocinaba el mole que le gustaba, poníamos música de los Panchos que Elena adoraba, y hablábamos durante horas. Mi hija era mi única familia, mi razón de vivir. Entonces, hace 2 años y 5 meses, Patricia llegó a casa radiante. «Papá, tengo que contarte algo increíble», dijo con los ojos brillantes. Javier me propuso matrimonio. Javier Sandoval. Lo había conocido solo 3 veces antes de ese momento. Un abogado corporativo de 32 años que trabajaba en una firma grande del centro. Siempre impecablemente vestido, con un reloj que probablemente costaba más que mi carro. En nuestros encuentros anteriores, había sido educado pero distante. Me llamaba Don Roberto, con un tono que no lograba determinar si era respetuoso o condescendiente. «Eso es maravilloso, hija», le dije, abrazándola fuerte. «¿Cuándo es la boda?» «Bueno, ahí está el tema, papá», dijo ella, sentándose en el sofá donde su madre solía tejer. «Javier y yo queremos casarnos en el Hacienda Real, ese lugar hermoso en Cuernavaca, y después queremos comprar un departamento en La Condesa. Hemos visto uno perfecto de 2 recámaras, terraza, gym en el edificio. Cuesta 9,800, 0 pesos, pero con un enganche de 650. 0 pesos podemos obtener un crédito accesible». Yo me quedé callado, haciendo números mentalmente. «Hija, eso es mucho dinero». «Lo sé, papá», dijo ella tomando mis manos. «Pero Javier gana muy bien. Él puede pagar las mensualidades del crédito sin problema. Solo necesitamos ayuda con el enganche y, bueno, la boda. Yo sé que mamá hubiera querido verme casada en un lugar hermoso». Mencionar a Elena fue como un golpe directo al corazón. «¿Cuánto cuesta la boda?» «Bueno, para 200 invitados, con la comida, el lugar, la música, el fotógrafo, mi vestido. Estamos hablando de 200,000 pesos. Sé que es mucho, pero papá, es una vez en la vida. Es mi sueño. Yo tenía 200,000 pesos ahorrados. El resto de mi jubilación lo recibía mensualmente. La matemática era simple y devastadora. Tendría que vender mi casa. «Patricia, mi amor», dije con voz temblorosa, «si vendo la casa, yo me quedaría sin nada. ¿Dónde viviría?» «Papá, con nosotros», respondió ella inmediatamente con los ojos llenos de lágrimas. «En el departamento nuevo. Tiene 2 recámaras, una sería para ti. Seríamos una familia. Tú cocinarías esas cenas deliciosas. Yo te cuidaría como tú cuidaste a mamá». Javier está completamente de acuerdo. De hecho, fue su idea. Él dijo, «Tu papá no debería estar solo en esa casa llena de recuerdos tristes. Debería vivir con nosotros». Yo quería creerle. Dios, cómo quería creerle. Mi hija me estaba ofreciendo no solo ser parte de su nueva vida, sino ser central en ella. No estaría solo. Tendría familia nuevamente. ¿Javier realmente dijo eso? Pregunté. «Sí, papá. Él te aprecia mucho. Dice que necesita aprender de ti, de tu ética de trabajo, de tus valores». «Por favor, papá, di que sí. Hagamos esto juntos». 3 semanas después puse mi casa en venta. Un desarrollador la compró en 8,750. 0 pesos para demolerla y construir un edificio de departamentos. Firmé los papeles en la notaría con lágrimas en los ojos. Esa casa donde Elena y yo habíamos criado a Patricia, donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, donde ella había muerto en mis brazos. Todo se fue en una firma. Sumé mis ahorros de 100,000 pesos al dinero de la venta. Tenía 850,000 pesos. Le di a Patricia 200,000 pesos para la boda y 650,000 pesos para el enganche del departamento. Me quedé con 0 pesos en el banco. 0. A mis 65 años, sin casa, sin ahorros, con solo mi pensión mensual de 18,500 pesos. La boda fue exactamente como Patricia soñaba. El Hacienda Real lucía espectacular.
Yo la llevé del brazo por el pasillo mientras Los Ángeles Azules tocaban en vivo. Lloré cuando dijo, sí, acepto. En su discurso, Patricia me agradeció públicamente. Papá, nada de esto sería posible sin tu sacrificio. Te amo con todo mi corazón. Javier también habló. Don Roberto, gracias por confiar en mí con su hija. Le prometo que la cuidaré siempre, y que usted siempre tendrá un hogar con nosotros. Levantó su copa hacia mí. 200 invitados aplaudieron. 2 semanas después de la boda nos mudamos al departamento de la Condesa. Era hermoso, lo admito. Pisos de madera, ventanas enormes, cocina italiana. Mi habitación era la más pequeña, pero tenía un closet grande y baño propio. ¿Ves, papá?, dijo Patricia mientras me ayudaba a desempacar. Esto es perfecto. Somos una familia. Los primeros 3 meses fueron buenos. Yo cocinaba. Patricia y yo veíamos películas los viernes. Javier trabajaba muchas horas, pero cuando estaba en casa, era educado conmigo. Me llamaba suegro, y a veces me pedía consejos sobre inversiones. Pero entonces comenzaron los cambios sutiles. El primer signo fue en un restaurante. Patricia había organizado una cena para celebrar un ascenso de Javier en su firma. Nos llevó a un lugar carísimo en Polanco. Yo pedí unos tacos de pescado. Cuando el mesero se fue, Javier se inclinó hacia mí y dijo en voz baja, «Don Roberto, aquí es costumbre pedir algo más sofisticado. No queremos que piensen que no estamos acostumbrados a estos lugares». Me ardió la cara de vergüenza. «Lo siento, no sabía». «No te preocupes, suegro», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Estamos aquí para educarte». Patricia se rió. Mi propia hija se rió. El segundo signo llegó 2 semanas después. Era domingo, nuestro día tradicional de comida juntos. Yo había preparado pozole, el favorito de Patricia desde niña. Puse la mesa para 3. A las 2 p.m., hora de la comida, Patricia entró a la cocina. «Papá, lo siento mucho, pero hoy no podemos comer contigo. Los padres de Javier vienen de visita y queremos llevarlos a un restaurante». «Perfecto», dije. «Puedo acompañarlos». «No, papá, es que es una comida de familia directa, ¿tú entiendes?» No entendí. Yo era familia directa. Era su padre. Pero no dije nada. Solo asentí y los vi salir vestidos elegantemente, mientras yo me comía mi pozole solo en la cocina. El tercer signo fue el más doloroso. Yo había estado usando uno de los 2 cajones de estacionamiento del edificio. El otro lo usaba Javier. Un martes llegué del supermercado y encontré mi cajón ocupado por un BMW nuevo. Subí al departamento confundido. «Javier, hay un carro en mi cajón». «Ah, sí», dijo sin levantar la vista de su laptop. «Es de un socio de la firma. Le presté el cajón por unos meses. Tú puedes estacionarte en la calle, ¿no? Total, tu carro ya está viejo. No importa si le cae sol o lluvia. Pero Javier, yo pago la mitad del mantenimiento del edificio que incluye ese cajón». Finalmente me miró. Sus ojos eran fríos. «Don Roberto, técnicamente el departamento está a mi nombre y al de Patricia. Nosotros decidimos qué hacer con los cajones. Si hay algún problema, podemos discutir otras opciones de arreglo». No dije más. Estacioné mi Tsuru 2010 en la calle. A la semana siguiente me robaron el estéreo. Estos eran solo los primeros signos. Pequeñas grietas en la fachada de familia feliz que Patricia había prometido. Yo me decía a mí mismo que eran ajustes normales de convivencia, que con el tiempo mejoraría, que mi hija no permitiría que las cosas empeoraran. No tenía idea de lo equivocado que estaba. Lo que vendría después haría que estos desaires parecieran insignificantes. Las humillaciones apenas estaban comenzando, y lo que me harían mis propios familiares en mi propio departamento, el que yo pagué con el sacrificio de toda una vida, superaría cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. La primera humillación real llegó 4 meses después de mudarnos. Patricia había invitado a cenar a unos amigos suyos de la universidad. Yo estaba en la sala leyendo el periódico cuando ella entró con expresión incómoda. «Papá, ¿podrías cenar en tu cuarto esta noche? Es que vienen unas amigas muy importantes de mi trabajo y, bueno, sería más cómodo si fuéramos solo nosotros». Me quedé mirándola sin comprender. «Patricia, este es mi hogar también. ¿Por qué tendría que esconderme?»
No es esconderte, papá. Es solo. Ay, no lo entiendes. Ellas son socias de una firma de relaciones públicas. Son gente sofisticada. No quiero que piensen que vivimos con... Ya sabes. ¿Con qué, Patricia? Dilo. Con mis papás, susurró. Me hace ver menos independiente. Esa noche cené un sándwich sentado en el borde de mi cama mientras escuchaba risas y música desde la sala. El departamento que yo pagué, la comida que yo había comprado. Y yo estaba encerrado como si fuera una vergüenza. La segunda humillación fue peor. Los padres de Javier vinieron a visitarnos un sábado. Mauricio y Estela Sandoval. Él era dueño de 3 concesionarias de autos de lujo. Ella tenía una galería de arte en San Ángel. Gente de dinero real, no como yo, un simple contador jubilado. El viernes anterior, Patricia entró a mi habitación nerviosa. Papá, necesito pedirte un favor enorme. Mañana vienen los papás de Javier y... Bueno, a ellos les dijimos que tú vives aquí porque te estamos ayudando, que estabas en una situación difícil y nosotros te dimos un lugar para quedarte. Sentí como si me hubieran pateado el estómago. ¿Qué? Patricia, yo pagué este departamento. Los 650 pesos del enganche salieron de mi dinero. Lo sé, papá, lo sé. Pero es que los papás de Javier son muy tradicionales. Si supieran que necesitamos tu ayuda económica, pensarían que Javier no puede mantener una familia. Por favor, solo por esta vez, di que vives aquí de favor, que nosotros te estamos cuidando. Me estás pidiendo que mienta, que niegue mi propio sacrificio. Te estoy pidiendo que me ayudes, gritó ella, y por primera vez vi verdadera rabia en sus ojos. ¿No puedes hacer esto por mí? Después de todo lo que Javier y yo hemos hecho por ti, ¿no puedes darme esto? Me quedé en shock. Todo lo que habían hecho por mí, pero tragué mi orgullo. Está bien, hija, lo haré. Al día siguiente, cuando Mauricio me estrechó la mano y dijo: Roberto, qué noble de Patricia y Javier cuidar de usted. No cualquier joven acepta esa responsabilidad. Yo solo asentí con la cabeza. Cada palabra fue un clavo en mi dignidad. La tercera humillación llegó en forma de invasión total. Yo había salido a hacer algunas compras un martes por la mañana. Cuando regresé 3 horas después, encontré mi habitación transformada. Mis cosas estaban apiladas en cajas en la sala. Mi cama desarmada recargada contra la pared. En mi cuarto ahora había cajas y cajas de documentos legales, archiveros metálicos y equipo de oficina. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo que me temblaban las manos. Javier salió de lo que antes era mi habitación con una taza de café. Ah, don Roberto. Mire, necesitaba una bodega para archivos de la firma. Algunos casos requieren mantener documentación física por años. Este cuarto es perfecto. Pero, Javier, ¿dónde voy a dormir yo? El sofá de la sala es muy cómodo, dijo encogiéndose de hombros. Es solo temporal, hasta que consiga una bodega externa. 2 o 3 meses máximo. 2 o 3 meses durmiendo en el sofá. Javier, tengo 67 años. Mi espalda no aguanta eso. Don Roberto, dijo con un tono de fastidio. Yo trabajo 12 horas al día para mantener este lugar. Necesito ese espacio para mi trabajo. Usted puede hacer este pequeño sacrificio, ¿no? No es como si estuviera pagando renta. Esas palabras. No es como si estuviera pagando renta. En el departamento que yo pagué. Sentí bilis en mi garganta, pero no dije nada. ¿Qué podía decir? Técnicamente el departamento estaba a nombre de Patricia y Javier. Yo había sido lo suficientemente ingenuo de no poner mi nombre en las escrituras. Durante los siguientes 2 meses, dormí en el sofá. Mi espalda me mataba cada mañana. Mis cosas personales permanecieron en cajas porque no tenía dónde ponerlas. Los 2 o 3 meses se convirtieron en 5, luego en 7. Nadie mencionó devolverme mi habitación. Pero nada, absolutamente nada. Me preparó para lo que descubrí una tarde de marzo mientras buscaba una aspirina en el estudio de Javier. En su escritorio había un folder abierto con estados de cuenta. No era mi intención fisgar, pero los números saltaron a mis ojos. Gastos mensuales. 180. 000 pesos. 180,000 pesos cada mes.
Me senté en su silla temblando y revisé las facturas que estaban junto a los estados de cuenta. Restaurantes, 32. Silol pesos mensuales. No comida normal. Pujol, Quintonil, lugares donde un plato cuesta 500 pesos. Ropa, 28. Silol pesos mensuales. Patricia tenía bolsas nuevas de Louis Vuitton cada mes. Gimnasio privado con entrenador personal, 18. Silol pesos mensuales. Tratamientos de spa, 15. 1,000 pesos mensuales. Bares y antros, 25. 1,000 pesos mensuales. Servicios de streaming, aplicaciones, suscripciones varias, 8. 1,000 pesos mensuales. Uber y taxis, 12. 100 pesos mensuales a pesar de tener 2 coches. Gastos varios de entretenimiento, 42. 100 pesos mensuales. Hice el cálculo mental. En los 2 años que llevaban viviendo ahí, habían gastado 4. 320. 1,000 pesos en puros lujos, 4,320,000 pesos. Mientras yo había vendido mi casa, regalado mis ahorros, y ahora dormía en un sofá. Mi pensión era de 18, 500 pesos mensuales. Yo gastaba quizás 6, 0 pesos al mes en mis necesidades básicas. Ahorraba el resto pensando que tal vez algún día podría rentar un cuartito para mí. En 2 años había logrado ahorrar 220, 0 pesos. Ellos gastaban eso en menos de 6 semanas en restaurantes. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No era solo enojo, era una claridad absoluta. Me habían usado. Yo era la gallina de los huevos de oro que ya no ponía, así que ahora era solo un estorbo. Esa noche, en la cena, los observé con nuevos ojos. Patricia llevaba un vestido nuevo que probablemente costó 15, 0 pesos. Javier lucía un reloj Rolex que no tenía la semana pasada. Fácil 180, 0 pesos en su muñeca. ¿Cómo estuvo tu día, papá?, preguntó Patricia distraídamente mientras revisaba su teléfono. Interesante, dije. Estuve pensando en los sacrificios que uno hace por familia. Qué bueno, respondió sin escuchar realmente. Javier ni siquiera levantó la vista de su iPad. 2 semanas después llegó mi cumpleaños número 67. Yo no esperaba gran cosa. Quizás una cena simple, un pastel, algo familiar. Patricia mencionó que harían una reunión pequeña para celebrar. El día de mi cumpleaños llegué del mercado a las 5 p.m. y encontré el departamento lleno de gente desconocida. Había al menos 15 personas que no conocía, colegas de Javier, amigos de Patricia, todos con copas de vino en la mano, riendo, comiendo canapés caros. «Ah, papá, llegaste», dijo Patricia viéndome con mi bolsa del mercado. «Deja eso en la cocina, ven a saludar». Me presentó rápidamente a algunas personas. Él es mi papá, Roberto. Nada más. No es su cumpleaños, o estamos celebrando. Solo él es mi papá, dicho con el mismo tono que usarías para señalar un mueble. Me serví un pedazo del pastel que supuestamente era para mí. Nadie cantó las mañanitas. Nadie hizo un brindis. La reunión claramente no era para mí, sino de Javier y Patricia, que casualmente coincidía con mi cumpleaños. Estaba parado junto a la ventana, comiendo mi pastel en silencio, cuando escuché a Javier hablando con un colega cerca de mí. «¿Y cómo es vivir con el suegro?», preguntó el otro hombre entre risas. «Es educativo», respondió Javier con una sonrisa torcida. «Te enseña paciencia, mucha paciencia». Sus amigos se rieron. Yo apreté el plato de cartón en mi mano. «Pero bueno», continuó Javier, subiendo un poco la voz, «ya cumplió su propósito. Nos dio el dinero para el enganche. Ahora solo está aquí ocupando espacio». «Oye, guarda el secreto», dijo su amigo en voz baja. «Está ahí». «¿Y qué?», respondió Javier, y ahora definitivamente me estaba mirando. «Que escuche, a ver si entiende el mensaje». Algo en su tono, en su mirada desafiante, hizo que todos los meses de humillaciones acumuladas explotaran dentro de mí. «Javier», dije caminando hacia él, «¿podemos hablar un momento?» «Estoy ocupado, don Roberto. Es una fiesta. ¿No lo ve?» «Es mi fiesta», dije, y mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. «Es mi cumpleaños». «Técnicamente», dijo Javier, y ahora todos en la sala nos estaban mirando. «Técnicamente es una reunión en mi casa, que casualmente coincide con tu cumpleaños.
Esta no es tu casa, dije, sintiendo décadas de obediencia y sumisión desmoronándose. Yo pagué este departamento. ¿Disculpa?, dijo Javier dando un paso hacia mí. ¿Qué dijiste? Dije que yo pagué este departamento, los 6.650 pesos del enganche, el dinero de mi casa, el dinero de mis ahorros. Patricia corrió hacia nosotros. Papá, por favor, no hagas una escena. ¿Una escena? Me reí sin alegría. ¿Quieres hablar de escenas? ¿Qué tal la escena de ustedes gastando 180 pesos al mes en lujos mientras yo duermo en el sofá? La cara de Javier se puso roja. Estuviste revisando mis papeles privados. Estaban en tu escritorio, y me alegro de haberlos visto. Me alegro de finalmente ver quiénes son ustedes realmente. Papá, cálmate, suplicó Patricia. Por favor, ¿calmarme? Mi voz subió más. Me quitaron mi habitación. Me hacen comer en la cocina cuando tienen visitas. Me obligaron a mentir a los padres de tu esposo. Me tratan como basura en el departamento que yo pagué. Ya basta, rugió Javier. Su cara estaba completamente roja ahora. Dio 2 pasos hacia mí y me señaló con el dedo en el pecho. Viejo inútil, fuera de mi casa. Ya cumpliste tu función de cajero automático. Lárgate. Lárgate ahora. El silencio que siguió fue absoluto. 15 pares de ojos nos miraban. Miré a Patricia. ¿Vas a permitir esto? Ella se cruzó de brazos y evitó mi mirada. Papá, Javier tiene razón. Esto es incómodo para todos. Mejor vete. En ese momento, parado en medio de la sala con todos mirándome, con mi propia hija eligiendo a su esposo abusivo sobre mí, con el pedazo de pastel de mi cumpleaños todavía en mi mano, algo cambió en mí para siempre. La persona que había sido toda mi vida, el padre sumiso y sacrificado, el hombre que ponía a su familia por encima de todo, murió en ese instante, y nació alguien nuevo, alguien que finalmente iba a defenderse, alguien que tenía un as bajo la manga que ellos ni siquiera sospechaban. Puse el plato en la mesa, tomé mi saco y caminé hacia la puerta con la cabeza en alto. Detrás de mí escuché a Javier retomar la conversación como si nada hubiera pasado, pero yo sabía algo que él no sabía, algo que cambiaría todo. Y mientras cerraba la puerta del departamento detrás de mí por última vez como residente, una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Ellos pensaban que habían ganado, que yo era solo un viejo débil sin opciones. No tenían idea de la tormenta que estaba por desatarse sobre sus vidas perfectas y lujosas. Lo que estaba a punto de hacerles no solo les quitaría su comodidad, les quitaría todo su mundo. El taxi me dejó en el Hotel San Miguel a las 10:30 p.m. Pedí una habitación sencilla por una semana. El recepcionista me miró con lástima cuando saqué mi tarjeta de débito con manos temblorosas. Probablemente pensó que era un anciano abandonado. No estaba tan equivocado. Subí a la habitación 304, una cama individual, un baño pequeño, una ventana que daba a la calle ruidosa. Me senté en el borde de la cama y por primera vez en meses, respiré profundo. Estaba solo, verdaderamente solo, y extrañamente, me sentí libre. Saqué mi teléfono y miré la hora. 10:47 p.m. No era demasiado tarde. Busqué en mis contactos y marqué un número que no había usado en años. Bueno, contestó una voz femenina después del tercer timbre. Licenciada Rojas, soy Roberto Méndez. ¿La recuerda? Fui su cliente hace como 5 años, un tema de mi testamento. Don Roberto, claro que lo recuerdo. ¿Cómo está? ¿Qué puedo hacer por usted a esta hora? Marcela Rojas había sido mi abogada cuando Elena murió. Me ayudó con toda la documentación del seguro de vida y actualizar mi testamento. Era una mujer seria, en sus 50 años, con una reputación impecable. Licenciada, necesito su ayuda urgentemente. Necesito que mañana a primera hora me ayude con un tema legal muy delicado. ¿Tiene tiempo? Me preocupa su tono, don Roberto. ¿Está bien? Y ahí, sentado en esa habitación de hotel barata, le conté todo, cada detalle. La venta de mi casa, los 850 pesos que le di a Patricia, la promesa de vivir juntos como familia, las humillaciones, el grito de Javier esa noche, todo. Hubo un largo silencio cuando terminé. Don Roberto, dijo ella finalmente,
y detecté algo en su voz que no era solo profesionalismo, era indignación. Dígame algo muy importante. Cuando compró el departamento, ¿a nombre de quién quedó la escritura? Pues de Patricia y Javier. Yo solo di el dinero del enganche. Patricia dijo que era mejor así para el crédito hipotecario. Ya veo. Y supongo que no tiene ningún documento que pruebe que usted dio ese dinero, ¿verdad? Mi corazón se hundió. No, fue una transferencia directa de mi cuenta a la inmobiliaria, pero tengo los estados de cuenta de mi banco que muestran la venta de mi casa y después la transferencia grande. Perfecto. Eso es exactamente lo que necesitamos. ¿Y el dinero de la boda? También tengo esos registros. Todo salió de mi cuenta. Don Roberto, necesito que venga mañana a mi oficina a las 9 a.m. y traiga todos, absolutamente todos los documentos que tenga. Estados de cuenta, escrituras de su casa anterior, comprobantes de transferencia, todo. ¿Puede hacer eso? Sí, licenciada. Pero, ¿hay algo que pueda hacerse? Técnicamente el departamento está a nombre de ellos. Escuché lo que sonó como una sonrisa en su voz. Don Roberto, en México hay algo que se llama enriquecimiento ilícito, y también está la figura del donante que tiene ciertos derechos sobre donaciones hechas bajo promesas incumplidas. Si lo que me cuenta es cierto y puede probarlo, tenemos varias opciones legales muy interesantes. Opciones que sus familiares ingratos no van a disfrutar para nada. Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. Estaré ahí a las 9 a.m. en punto. Una cosa más, don Roberto. No les diga nada a ellos todavía. Ni una palabra. ¿Entendido? Entendido perfectamente, licenciada. Colgué y me recosté en la cama. Dormí mejor esa noche en ese colchón duro y barato que en los últimos 6 meses en el sofá de mi departamento. A las 8:30 a.m. del día siguiente, estaba en la oficina de Marcela Rojas con un folder lleno de documentos. Ella los revisó meticulosamente durante 1 hora, haciendo anotaciones, tomando fotos, organizando todo cronológicamente. Esto es oro puro, dijo finalmente, dando golpecitos con su pluma en los papeles. Tenemos la cadena completa. La venta de su casa por 8,750 pesos. Sus ahorros de 2,100 pesos. Las transferencias exactas. 4,200 pesos a la empresa de eventos para la boda. 6,650 pesos a la inmobiliaria para el enganche. Todo documentado, todo rastreable, todo legal. Pero el departamento está a nombre de ellos. Repetí, sin atreverme a tener esperanza. Sí, pero hay un detalle hermoso aquí. Marcela sacó uno de los documentos. Mire la escritura del departamento. ¿Ve esta cláusula? Dice que el crédito hipotecario fue otorgado bajo la condición de que había un pago inicial de 650 pesos. El banco tiene registrado de dónde vino ese dinero. De la cuenta de Roberto Méndez. No de Patricia Méndez. No de Javier Sandoval. De usted. ¿Y eso qué significa? Significa, don Roberto, que aunque la escritura esté a nombre de ellos, existe lo que llamamos un interés patrimonial legítimo de su parte. Usted dio el 68% del valor del departamento. El departamento vale 9,800,000 pesos. Su aportación fue de 6,650,000 pesos. Matemáticamente, usted es dueño del 67,8% de esa propiedad, aunque su nombre no esté en el papel. Sentí que el corazón me latía más rápido. ¿Entonces puedo recuperar mi dinero? Mejor que eso. Podemos iniciar un proceso legal llamado reversión de donación por ingratitud notoria. Es una figura poco usada pero muy poderosa. Básicamente, cuando alguien hace una donación importante a un familiar bajo promesas específicas, y ese familiar no solo incumple esas promesas, sino que además maltrata gravemente al donante, la ley mexicana permite revertir la donación. ¿Revertir? ¿Cómo? Podemos forzar la venta del departamento y recuperar su parte proporcional. O mejor aún, sus ojos brillaron. Podemos demostrar que ellos nunca pretendieron cumplir sus promesas, que fue un fraude desde el principio. En ese caso, podríamos exigir la devolución total de su aportación más daños y perjuicios. Y mientras el juicio procede, que puede tomar de 6 meses a 1 año,
podemos solicitar una medida cautelar. ¿Qué es eso? Un juez puede ordenar que no vendan el departamento, que no lo hipotequen más, y lo mejor de todo, puede otorgarle a usted el derecho de uso exclusivo de la propiedad hasta que se resuelva el caso. Es decir, podríamos sacarlos a ellos y meterlo a usted de regreso. Me quedé sin palabras. ¿Es eso realmente posible? Con esta documentación, absolutamente. Pero don Roberto, esto va a ser una guerra. Ellos van a contratar abogados, van a pelear, se va a poner feo. Licenciada, dije mirándola directamente a los ojos, después de lo que me hicieron anoche, después de meses de humillaciones, estoy listo para cualquier guerra. ¿Cuánto tiempo necesita para preparar todo? Puedo tener la demanda lista en 3 días. La presentamos el viernes. Para el lunes ya tendrán la notificación. Hagámoslo. Los siguientes 3 días fueron extraños. Patricia me llamó 2 veces. No contesté. Javier me mandó un WhatsApp. Don Roberto, lo de anoche se nos fue de las manos. Venga a recoger sus cosas. Lo dejé en visto. Que sudaran un poco. El viernes a las 3 p.m., Marcela me llamó. Listo. Demanda presentada. Pedimos la reversión total de la donación por fraude y maltrato, más daños morales por 500, 0 pesos, y solicité una medida cautelar de desalojo temporal para los demandados y retorno de uso para usted. ¿Cuándo les llega la notificación? El actuario del juzgado debe ir el lunes entre 9 a.m. y 2 p.m. Ah, y don Roberto, hay algo más que hice. ¿Qué cosa? ¿Recuerda que me dijo que ellos tienen una tarjeta de crédito adicional de su cuenta? Mi estómago dio un vuelco. Lo había olvidado. Cuando llegué a vivir con ellos, Patricia me pidió una tarjeta adicional de mi cuenta para emergencias. El límite era de 85, 0 pesos. En 2 años, habían usado 200, 1000 pesos en esa tarjeta. Yo los pagaba religiosamente cada mes con mi pensión, más los pocos ahorros que me quedaban. La cancelé, dijo Marcela. Llamé al banco en su nombre, con su autorización firmada que me dio. Esa tarjeta ya no funciona. ¿Cuándo? Hace 2 horas. Sonreí. Eso significaba que probablemente en este momento, en algún restaurante caro o tienda de lujo, esa tarjeta estaba siendo rechazada. ¡Qué hermoso! El sábado y domingo fueron los días más largos de mi vida. Me quedé en el hotel, viendo televisión, esperando, imaginando la cara de Javier cuando el actuario tocara su puerta. El lunes a las 10:47 a.m., mi teléfono explotó. Patricia, papá, ¿qué hiciste? Patricia, acaba de llegar un señor del juzgado. Patricia, nos están demandando. Patricia, ¿cómo pudiste hacernos esto? No contesté. 5 minutos después, llamada de Javier. No contesté. Otros 10 minutos, otra llamada de Patricia. Otra de Javier. Otra. A las 11:30 a.m. me atreví a escuchar el buzón de voz. La voz de Javier, intentando sonar calmada pero con pánico evidente. Don Roberto, mire, claramente hay un malentendido. Recibimos unos papeles muy preocupantes de un juzgado, algo sobre una demanda. Seguramente usted no entiende bien las implicaciones legales de esto. Llámeme para que hablemos como personas civilizadas. Borré el mensaje. El siguiente era de Patricia, llorando. Papá, por favor, contesta. No entiendo qué está pasando. ¿Por qué nos estás haciendo esto? Pensé que me amabas. Por favor, llama. El tercero era Javier otra vez, y ahora el pánico era claro. Mire, viejo, no sé qué cree que va a lograr con esto, pero está cometiendo un error grave. Yo soy abogado. Conozco la ley mejor que usted o que cualquier abogado de quinta que haya contratado. Esto no va a ir a ningún lado. Retire la demanda ahora y podemos olvidar todo el asunto. No retiré nada. El martes, Marcela me llamó riéndose. Don Roberto, tengo noticias. El abogado de ellos me contactó. Adivine quién es. No tengo idea. Un socio junior de la misma firma donde trabaja su yerno. Un muchacho de 28 años recién salido de la escuela. Claramente no pudieron pagar un abogado de verdad. Me dijo que la demanda es ridícula y que no tiene fundamento. Le mandé la jurisprudencia de 4 casos similares donde el donante ganó. Se puso muy callado. ¿Y la medida cautelar?
El juez la programó para audiencia el próximo lunes. Es rápido porque argumenté que usted es una persona de la tercera edad en situación de calle por culpa de los demandados. Eso pone nervioso a cualquier juez. ¿Qué posibilidades tenemos? Honestamente, con su documentación y el testimonio de lo que pasó en su cumpleaños, que podemos probar con los mensajes que le mandaron después, yo diría 85%. Los jueces no toleran el maltrato a adultos mayores. Esa semana recibí 32 llamadas de Patricia y Javier. No contesté ninguna. También recibí mensajes de personas que no conocía. Supe después que eran amigos de ellos, intentando interceder. Uno decía: «Señor Roberto, soy Carlos, amigo de Javier. Sé que hay problemas familiares, pero una demanda es extremo. No pueden resolverlo hablando». Le contesté: «Dile a tu amigo que gritarme viejo inútil fuera. En mi cumpleaños no es un problema familiar, es abuso, y ahora conocerá las consecuencias». El jueves recibí un mensaje largo de Patricia: «Papá, sé que Javier se pasó, lo sé, pero una demanda no es la solución. Piensa en todo lo bueno que hemos tenido. ¿Vas a tirar a la basura nuestra relación por un arranque de enojo? Soy tu hija, tu única hija. Mamá no hubiera querido esto. Por favor, retira la demanda y hablemos». Esa mención de Elena me enfureció más que cualquier otra cosa. Tecleé mi respuesta con dedos temblorosos. «Patricia, tú tiraste nuestra relación a la basura cuando permitiste que tu esposo me humillara durante meses, cuando me hiciste comer en la cocina, cuando me quitaron mi habitación, cuando me obligaste a mentir sobre quién pagó el departamento. Tu mamá estaría destrozada de ver en qué te convertiste. No voy a retirar nada. Nos vemos en el juzgado». El viernes, 3 días antes de la audiencia, Javier finalmente cambió de estrategia. Su mensaje decía: «Don Roberto está bien, usted gana. Venga a recoger sus cosas, le damos 100. 3 pesos para que se busque un lugar. Y aquí termina todo. Sin demandas, sin problemas. Trato, 100,000 pesos. Me ofrecía 100,000 pesos después de que yo les di casi 11 millones. La audacia era casi admirable. No hay trato, Javier. Nos vemos el lunes en el juzgado. Y te sugiero que empieces a buscar dónde vivir». El sábado por la noche me llegó un mensaje de un número desconocido. Era una foto. Patricia sentada en su cama, llorando, claramente tomada por Javier. El mensaje decía: «Mire lo que le está haciendo a su hija. ¿Está orgulloso?». Le respondí con una foto que tomé de mi reflejo en el espejo del hotel. Yo con ojeras, más viejo, cansado. «Mira lo que ustedes me hicieron a mí durante meses. ¿Están orgullosos?». El domingo, el día antes de la audiencia, recibí una última llamada. Esta vez contesté: «Papá». La voz de Patricia estaba rota. Había estado llorando. «¿Qué quieres, Patricia?». «Papá, por favor, Javier ya entendió. Va a cambiar. Dame una oportunidad de arreglar esto. Te juro que todo será diferente». «Patricia, ¿sabías que tu esposo y tú gastaron 4,320 pesos en lujos en 2 años mientras yo dormía en el sofá?» Silencio. «¿Lo sabías?». Yo: «Papá, nosotros trabajamos duro, merecemos disfrutar. Yo trabajé 40 años, vendí mi casa, les di todo, y yo ¿qué merecía? Dormir en el sofá, que me gritaran, que me corrieran. Fue un error». Un momento de enojo. «No, Patricia. Fue el momento donde finalmente mostraron quiénes son en realidad. Mañana el juez decidirá. Pero pase lo que pase, entre nosotros ya no hay marcha atrás. Adiós». Colgué. Ella intentó llamar 5 veces más. Apagué mi teléfono. Esa noche, acostado en mi cama de hotel, pensé en Elena. Pensé en qué diría ella de todo esto. Y supe, con absoluta certeza, que ella me hubiera dicho: «Defiéndete, Roberto. No dejes que nadie, ni siquiera nuestra hija, te pisotee. Yo no te enseñé a ser tapete de nadie». El lunes, a las 9 a.m., me puse mi mejor traje, el mismo que usé en la boda de Patricia. Me miré al espejo. Mis ojos ya no eran los de un hombre vencido. Eran los ojos de alguien que finalmente había encontrado su dignidad. Tomé un taxi al juzgado. Marcela me esperaba afuera. «¿Listo?», preguntó. «Más que listo. Ellos ya llegaron, están adentro, se ven devastados». «Bien,
dije sin una pizca de culpa, que sientan una fracción de lo que yo sentí. Entramos a la sala de audiencias. Patricia y Javier estaban sentados con su abogado junior que no podía tener más de 28 años y que sudaba visiblemente. Cuando me vieron entrar, Patricia ahogó un sollozo. Javier me miró con odio puro. El juez entró. Era un hombre de unos 55 años, con expresión seria. Caso 2847-2024. Roberto Méndez Contreras versus Patricia Méndez Sánchez y Javier Sandoval Ruiz. Audiencia sobre medida cautelar de restitución de uso de vivienda. ¿Las partes están presentes? Sí, su señoría, dijimos todos. Y así comenzó la batalla que cambiaría todo para siempre. Pero lo que Javier y Patricia no sabían, lo que su abogado inexperto no había anticipado, era que el juez tenía frente a él no solo documentos legales perfectos, sino también una historia de abuso a un adulto mayor que iba a indignar a cualquier persona con un mínimo de decencia. Y yo, finalmente, iba a contar esa historia con cada detalle doloroso. Ya no era el viejo inútil que podían callar. Era una tormenta legal que estaba a punto de destruir su mundo de lujos construido sobre mi sacrificio. La audiencia duró 2 horas y media. Marcela presentó toda la documentación, las transferencias bancarias, los estados de cuenta, las escrituras de mi casa vendida, todo. Luego presentó los mensajes de texto donde Javier me insultaba, los correos donde Patricia me pedía favores humillantes, y finalmente, testimonios escritos de 3 de los invitados de mi cumpleaños que habían presenciado el grito de Javier. El abogado junior de ellos intentó argumentar que yo había hecho una donación voluntaria sin condiciones. Marcela lo destrozó en 30 segundos, mostrando los mensajes de Patricia donde específicamente prometía que yo viviría con ellos como familia, para siempre. Cuando el juez me pidió que declarara, conté todo. Cada humillación, cada noche en el sofá, cada vez que me hicieron sentir como basura. Vi cómo la expresión del juez se iba endureciendo con cada palabra. Patricia lloraba en silencio. Javier tenía la mandíbula apretada, las manos convertidas en puños. El juez se quitó los lentes y nos miró a todos. Voy a ser muy claro. Lo que leo en estos documentos y lo que acabo de escuchar me parece repugnante. Un hombre de 67 años que vendió su patrimonio completo para ayudar a su hija y fue maltratado sistemáticamente. Esto no solo es ingratitud, es abuso de adulto mayor, que es un delito en este país. Patricia ahogó un grito. Javier palideció. Por lo tanto, continuó el juez, concedo la medida cautelar. Los señores Patricia Méndez y Javier Sandoval tienen 15 días para desalojar el inmueble ubicado en... Leyó la dirección completa. Durante ese periodo, el señor Roberto Méndez tiene derecho preferente de uso del inmueble. Además, prohíbo la venta, renta o cualquier gravamen adicional sobre la propiedad hasta que se resuelva el juicio de fondo. Se levanta la sesión. El martillazo resonó en la sala. Javier explotó. Esto es una injusticia. Ese departamento es nuestro. Nosotros pagamos el crédito. Señor Sandoval, dijo el juez fríamente, le sugiero que controle su temperamento o lo sacaré de mi juzgado. Y le recuerdo que el señor Méndez pagó el 68% del valor de esa propiedad. Ustedes pagan un crédito por el 32% restante. Hagan sus cálculos sobre quién debe más a quién. Buenos días. Salimos del juzgado. Marcela estaba radiante. Ganamos, don Roberto, tiene 15 días y ellos tienen que irse. Detrás de nosotros, escuché la voz de Patricia. Papá, espera. Me detuve pero no me volteé. Papá, por favor, ¿a dónde vamos a ir? No tenemos dinero para un depósito de otro lugar. Por favor. Me giré lentamente. Patricia tenía la cara hinchada de tanto llorar. Javier estaba junto a ella, por primera vez sin su arrogancia característica, viéndose pequeño y asustado. Patricia, tenías un papá que te amaba, que dio todo por ti, y lo botaste como basura. Ahora tienen 15 días. Les sugiero que empiecen a hacer maletas. Son solo 15 días, gritó Javier. ¿Dónde demonios vamos a conseguir dinero para una renta y un depósito en 15 días? No lo sé, Javier.
Quizás deberías haber pensado en eso antes de gastar 180 pesos al mes en lujos. Quizás deberías haber ahorrado algo en lugar de comprar relojes Rolex y bolsas Louis Vuitton. Me acerqué a él, mirándolo directo a los ojos. Quizás deberías haber tratado con respeto al viejo inútil que pagó tu departamento. Le di la espalda y me alejé con Marcela. Los gritos de Patricia rogándome que regresara se fueron apagando con cada paso. Los siguientes días fueron surreales. Volví al hotel, pero ya no me sentía derrotado. Cada mañana me despertaba con una sensación extraña en el pecho que tardé 2 días en identificar. Era satisfacción. El día 5 después de la audiencia, Marcela me llamó. Don Roberto, el abogado de ellos, me contactó. Quieren negociar. ¿Qué ofrecen? Le regresan 2 pilulios de pesos y usted retira la demanda. Ellos se quedan con el departamento. Me reí. Reí tan fuerte que Marcela tuvo que separar el teléfono de su oído. Licenciada, yo pagué 650 pesos. Me ofrecen 2, Silo, dígales que no hay trato. ¿Está seguro? 2 millones no es poco dinero. Estoy completamente seguro. Que se coman sus 15 días de plazo. El día 8, vi a Patricia en el supermercado. Fue accidental. Yo estaba comprando café cuando la vi en el pasillo de productos básicos. Llevaba pants viejos, sin maquillaje, el cabello en una cola de caballo desarreglada. Estaba comparando precios entre 2 marcas de frijoles, las más baratas del estante. Nuestras miradas se encontraron. Ella dejó caer la lata que tenía en la mano. Hizo el ademán de acercarse, pero yo negué con la cabeza y seguí caminando. Por el espejo de seguridad de la esquina la vi quebrarse, llevarse las manos a la cara y empezar a llorar ahí mismo en medio del supermercado. No sentí nada, ni culpa, ni tristeza, nada. El día 10, a las 11 p.m., alguien tocó la puerta de mi habitación del hotel. Miré por la mirilla. Era Javier, solo, viéndose destruido. Llevaba una sudadera que nunca le había visto, jeans comunes, tenis gastados, nada de su ropa cara de diseñador. Sé que está ahí, don Roberto. Por favor, solo quiero hablar 5 minutos. Abrí la puerta, pero me quedé en el marco, sin invitarlo a pasar. ¿Qué quieres? Necesito que sepa que vendí mi Mercedes, vendí mi Rolex, vendí todo lo que pude vender. Conseguimos 680 pesos, pero no es suficiente para un depósito y primera renta en un lugar decente. Los lugares que podemos pagar son peligrosos. Departamentos con cucarachas, sin seguridad. Patricia tiene miedo. Y eso es mi problema porque es su hija, dijo Javier, y para mi sorpresa, tenía lágrimas en los ojos. La ama. Sé que la ama. No puede hacerle esto. Yo no le estoy haciendo nada, Javier. Ustedes se hicieron esto a sí mismos. Ya lo sé, gritó, y luego bajó la voz mirando nervioso hacia el pasillo. Ya lo sé. Está bien. Sé que fui un idiota. Sé que la cagué. Pero Patricia no merece sufrir por mis errores. Patricia eligió su lado en mi cumpleaños. Eligió a su esposo abusivo sobre su padre. Que viva con las consecuencias. Don Roberto, por favor, me arrodillaré si es necesario. Y lo hizo. Javier Sandoval, el abogado arrogante que me había gritado viejo inútil, estaba arrodillado en el pasillo de un hotel barato. Por favor, denos más tiempo. 1 mes, 2 meses, lo que sea. Levántate, Javier. Verte así es patético. Se levantó limpiándose la cara. ¿Eso es un sí? No, es un no. Tienen 5 días más. Úsalos sabiamente. Le cerré la puerta en la cara. Lo escuché quedarse ahí parado por 2 minutos completos antes de irse. El día 12, Patricia fue al hotel. La recepcionista me llamó. Don Roberto, hay una señorita Patricia que dice ser su hija. Está en el lobby. Dígale que no estoy. Ya le dije eso, señor. Dice que va a esperarlo el tiempo que sea necesario. Bajé 3 horas después. Ella seguía ahí, sentada en uno de los sillones viejos del lobby, con los ojos rojos e hinchados. Papá, Patricia, ¿podemos hablar? Por favor. Nos sentamos en una esquina del lobby. Ella sacó un sobre de su bolso. Esto es una carta que escribí.
Explica todo lo que siento, todo lo que lamento. Por favor, léela. No necesito leerla. Sé exactamente lo que dice. Lo siento, papá. Cometí errores. Nunca quise lastimarte. Soy tu hija. Dame otra oportunidad. ¿Me equivoco? Ella negó con la cabeza, llorando. No, no te equivocas. Es exactamente eso, porque es la verdad. ¿Sabes qué es lo triste, Patricia? Que probablemente es verdad. Probablemente sí lo lamentas. Pero no lo lamentabas cuando me hacían comer en la cocina. No lo lamentabas cuando me quitaron mi habitación. No lo lamentabas cuando tu esposo me gritó en mi cumpleaños. Y tú te quedaste callada. Solo lo lamentas ahora que hay consecuencias. Papá, yo estaba confundida. Javier me manipulaba. Me hacía creer que... No, la interrumpí con firmeza. No le eches toda la culpa a él. Tú tomaste decisiones, Patricia. Una y otra vez elegiste el dinero y la comodidad sobre tu propio padre. Esas fueron tus decisiones. ¿Entonces qué? ¿Ya no soy tu hija? ¿Me vas a borrar de tu vida para siempre? Me quedé callado por un largo momento. No lo sé, Patricia. Honestamente no lo sé. Lo que sí sé es que ya no puedo confiar en ti. Y sin confianza, ¿qué queda? Queda el amor, susurró ella. El amor de padre e hija. Eso tiene que contar para algo. Contó para algo. Contó por 850,000 pesos. Ya se acabó ese crédito. Me levanté para irme. Ella me agarró la mano. Papá, te lo ruego, no nos dejes en la calle. Si no por mí, hazlo por mamá. Ella no hubiera querido esto. Me zafé de su agarre. Tu mamá no hubiera querido que me trataras como me trataron. Adiós, Patricia. Subí a mi habitación sin mirar atrás, aunque podía escuchar sus sollozos en todo el camino. El día 14, un día antes del límite, recibí una visita inesperada. Marcela me llamó. Don Roberto, la madre de Javier, está en mi oficina. Estela Sandoval. Está pidiendo hablar con usted. ¿Para qué? Para suplicar por su hijo, imagino. ¿Quiere que la atienda? No, pero dígale que puede escribirme una carta si quiere, que se la mande por WhatsApp. 2 horas después llegó el mensaje. Era una carta de voz, no texto. La voz de una mujer mayor, refinada, acostumbrada al poder. Señor Méndez, soy Estela Sandoval. No nos conocemos bien, pero soy la madre de Javier. Él me contó todo, la situación completa, y quiero que sepa que estoy avergonzada de mi hijo. Lo que le hizo es imperdonable, pero también quiero que sepa algo. Yo perdí a mi padre cuando tenía 30 años. Pasé los siguientes 25 años arrepintiéndome de todas las veces que no le dije que lo amaba, que no pasé tiempo con él. Patricia todavía tiene la oportunidad de arreglar su relación con usted. Por favor, no le quite esa oportunidad. No por Javier, no por usted, por ella. Escuché la nota de voz 3 veces. Era manipulación, claramente. Pero también había algo genuino en esa voz. Llamé a Marcela. Licenciada, necesito que prepare un documento. ¿Qué tipo de documento? Un acuerdo. Ellos pueden quedarse en el departamento bajo condiciones muy específicas. ¿Puede tenerlo listo para mañana? ¿Está seguro de esto? No, admití. Pero voy a hacerlo de todas formas. El día 15, el último día del plazo, me presenté en el departamento a las 10 a.m. Toqué el timbre. Javier abrió. Había cajas por todas partes, medio empacadas. Patricia estaba en el sofá, rodeada de ropa, llorando. ¿Qué hace aquí?, preguntó Javier con voz cansada. Vengo a hacer una oferta. Una sola vez. La toman o la dejan ahora mismo. No hay negociación. Patricia se levantó de un salto. ¿Qué oferta? Saqué el documento que Marcela había preparado. Pueden quedarse en el departamento, pero bajo estas condiciones. 1. Javier firma una disculpa pública notariada, admitiendo todo lo que me hizo y cómo me trató. 2. Ambos asisten a terapia familiar conmigo durante 1 año completo, sin faltar una sola sesión. 3. Me pagan una renta simbólica de 15 pesos mensuales, que se depositará en un fideicomiso. Si alguna vez vendo mi parte del departamento, ese dinero les será devuelto. Es solo para recordarles que yo tengo derechos aquí. Y 4. Si en cualquier momento vuelven a faltarme al respeto, activo inmediatamente la demanda original
y los saco sin posibilidad de negociación. ¿Aceptan? Javier y Patricia se miraron. Él estaba pálido. Ella temblaba. Tienen 30 segundos para decidir, dije mirando mi reloj. Acepto, dijo Patricia inmediatamente. Acepto todo. Javier, pregunté. Él cerró los ojos, tomó aire profundo. Cuando los abrió, vi algo que nunca había visto antes en su cara, humildad genuina. Acepto. Entonces firmen aquí. Ahora. Firmaron. Los tres firmamos. Marcela había venido conmigo y notarizó todo en el acto. Cuando terminamos, me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas, papá?, preguntó Patricia. A mi hotel. El acuerdo dice que ustedes se quedan aquí. No dice que yo regreso. Eso lo veremos con el tiempo, si es que alguna vez pasa. Pero papá, la terapia empieza el próximo martes a las 4 p.m. La dirección está en el documento. No lleguen tarde. Salí del departamento. Sentí sus miradas en mi espalda, pero no me volteé. Había ganado la batalla legal. Pero la batalla por recuperar a mi hija, si es que eso era posible, apenas estaba comenzando. Y esta vez, sería bajo mis términos. Completamente bajo mis términos. Las primeras sesiones de terapia fueron brutales. La doctora Ramírez, una psicóloga especializada en conflictos familiares, no se anduvo con rodeos. En la primera sesión, que fue 2 días después de firmar el acuerdo, nos sentó a los 3 en su consultorio y dijo: «Vamos a ser completamente honestos aquí o esto no va a funcionar. Roberto, cuéntame desde tu perspectiva qué pasó». Conté todo otra vez, cada detalle. Patricia lloraba. Javier miraba el piso. «Javier», dijo la doctora cuando terminé, «mírame a los ojos. ¿Todo lo que Roberto acaba de decir es verdad?» «Sí», susurró él, más fuerte. «Sí, todo es verdad». «¿Y por qué lo hiciste?» Javier se tomó un largo momento antes de responder. Porque siempre he despreciado a la gente de clase trabajadora. Vengo de dinero. Mi padre tiene 3 concesionarias. Mi madre una galería de arte. Yo estudié en el Tecnológico de Monterrey. Hice mi maestría en Georgetown. Y don Roberto, él es un contador jubilado que vivió toda su vida en una casa modesta. En mi cabeza, él era inferior. Escuchar esas palabras en voz alta fue como recibir un puñetazo. Pero también era la primera vez que Javier decía la verdad completa. Y cuando él dio el dinero, continuó Javier, en mi cabeza pensé que era su obligación, que era lo mínimo que podía hacer por su hija, que nosotros le estábamos haciendo un favor dejándolo vivir en nuestro departamento. Nunca vi que era su departamento, pagado con su sacrificio. ¿Y ahora?, preguntó la doctora. «Ahora sé que soy un idiota», dijo Javier, y por primera vez me miró directamente. «Don Roberto, no espero que me perdone. No espero que algún día seamos amigos. Solo espero que algún día pueda mirarme sin sentir asco». No dije nada. No estaba listo. La doctora se volteó hacia Patricia. «¿Y tú, Patricia? Cuéntame de tu papel en esto». Yo solo quería mantener la paz», dijo ella entre sollozos. «Javier es muy fuerte de carácter y yo no sabía cómo contradecirlo sin que hubiera peleas. Entonces me fui haciendo de la vista gorda. Cada vez que veía que trataba mal a mi papá, me decía a mí misma que era temporal, que mejoraría, que no era tan grave. Pero sabías que era grave», dijo la doctora sin compasión. «Lo sabías y elegiste el camino fácil». Patricia asintió, destruida. «Soy una cobarde. Sacrifiqué a mi papá por mi comodidad, por no pelear con mi esposo, por mantener mi vida perfecta de Instagram». Las siguientes 8 semanas fueron un proceso lento y doloroso. Cada martes, sin falta, nos sentábamos en ese consultorio y destripábamos años de dolor, resentimiento y dinámicas tóxicas. En la 5ª sesión, la doctora nos puso un ejercicio. Le pidió a Patricia y Javier que escribieran todo lo que yo había pagado en los últimos 2 años, con valores específicos. Una semana después llegaron con una lista de 3 páginas. Departamento, 6, 650. 0 pesos del enganche. Mensualidades del crédito, 28. 0 pesos mensuales durante 24 meses, 672. 0 pesos más. Total, 7, 322. 0 pesos. Boda, 4.
200. Sí, dice pesos. Mantenimiento del edificio. 4. 500 pesos mensuales durante 24 meses. Sí, 108. Sí, 10 pesos. Servicios, luz, agua, gas, internet. Yo pagaba el 50%, aproximadamente 2. 100 pesos mensuales durante 24 meses. 67. 200 pesos. Despensa. Yo aportaba aproximadamente 6. 0 pesos mensuales durante 24 meses. 144. 100 pesos. Tarjeta de crédito adicional. 1. 200. 1000 pesos en 2 años. Total. 13. 041. 200 pesos. 13.041.200 pesos. Cuando la doctora leyó el total en voz alta, Patricia vomitó. Literalmente salió corriendo al baño y vomitó. Javier se puso blanco como papel. 13 millones, repitió la doctora. Roberto sacrificó 13 millones de pesos por ustedes. Y a cambio, ¿qué le dieron? Silencio absoluto. Supe después, porque Patricia me lo contó meses más tarde, que esa noche Javier no durmió. Se quedó toda la noche haciendo cálculos, llorando, enfrentando la magnitud de lo que habían hecho. En la 8ª sesión, algo cambió. Javier entró al consultorio con un folder. Doctora, ¿puedo leer algo? Adelante. Javier sacó varios papeles. Don Roberto, preparé un plan de restitución. No es suficiente. Nunca será suficiente, pero es un comienzo. Respiró profundo. He cortado todos nuestros gastos innecesarios, sin restaurantes caros, sin ropa de diseñador, sin lujos de ningún tipo. Cancelé el gimnasio privado, los tratamientos de spa, todo. Con el dinero que ahorro cada mes, más una parte de mi salario, puedo devolverle 35. 0 pesos mensuales. En 10 años, serían 4. 200. 1000 pesos. Sé que no es ni cerca de los 13 millones, pero es lo máximo que puedo hacer sin dejar de pagar el crédito del departamento. Me quedé mirándolo sin saber qué decir. Y otra cosa, continuó Javier. Contraté a un contador independiente para revisar todas mis finanzas y las de Patricia. Le di permiso de compartir toda la información con usted. Transparencia total. Si quiere saber en qué gastamos cada peso, lo sabrá. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. Porque necesito que sepa que esto es real, que no es actuación para quedar bien en terapia. Necesito recuperar aunque sea una fracción de su respeto. Y esto es lo único que se me ocurre hacer. No acepté el plan esa noche. Necesitaba pensarlo. 3 días después, llamé a Javier. Acepto tu plan con una modificación. No quiero 35, 0 pesos mensuales. Quiero que esos 35, 0 pesos cada mes se depositen en una cuenta de inversión a nombre de Patricia. Cuando yo muera, esa será su herencia. El dinero que ustedes mismos ahorraron. Pero don Roberto, no es negociable. Tómalo o déjalo. Lo tomo. Gracias. Los meses pasaron. La terapia continuó. Lentamente, muy lentamente, algo empezó a cambiar. No era perdón. Todavía no. Pero era menos odio. Menos resentimiento. Quizás el inicio de algo parecido a la paz. En el mes 5, Patricia me invitó a comer. Solo nosotros dos, sin Javier. Fuimos a una fonda sencilla, no a restaurantes caros como antes. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Algún día podrás perdonarme. Me tomé mi tiempo para responder. No lo sé, Patricia. Quiero poder hacerlo. Pero el daño fue muy profundo. Necesito tiempo. Mucho tiempo. ¿Pero hay esperanza? La miré. Mi única hija. La niña que había cargado en brazos. La que Elena y yo habíamos criado con tanto amor. Y vi algo en sus ojos que no había visto en 2 años. Arrepentimiento genuino. Sí, dije finalmente. Hay esperanza. Pequeña, pero existe. Ella lloró, pero esta vez eran lágrimas de alivio. En el mes 8 algo extraordinario pasó. Llegué al hotel después de hacer unas compras y encontré a Javier esperándome en el lobby. Don Roberto, ¿podemos hablar? Subimos a mi habitación. Él miró alrededor del cuarto pequeño, la cama individual, el baño diminuto. Ha estado viviendo aquí todo este tiempo, dijo. No era una pregunta. Sí, mientras nosotros vivimos en el departamento que usted pagó, con 2 recámaras, terraza, cocina completa. Sí. Javier se sentó en la única silla del cuarto. Patricia y yo queremos que regrese. ¿Qué? Al departamento. Queremos que regrese.
No como invitado, no como inquilino, como el dueño que es. Hemos estado hablando con la doctora Ramírez sobre esto. Ella dice que es parte importante del proceso de sanación, que yo necesito verte ahí, todos los días, recordando mi error, que Patricia necesita tenerte cerca para reconstruir la relación. Y honestamente, don Roberto, yo necesito aprender de usted, de su ética de trabajo, de sus valores, de todo lo que menosprecié. No supe qué responder. No tiene que decidir ahora, continuó Javier. Tómese el tiempo que necesite, pero sepa que su habitación está lista. La desocupé completamente. Boté todos mis archivos, armé su cama, puse sus cosas. Solo falta usted. Después de que Javier se fue, me senté en mi cama y lloré. No de tristeza, de algo que no lograba identificar. Esperanza, alivio, miedo. 2 semanas después, en una sesión de terapia, la doctora Ramírez me preguntó directamente: Roberto, ¿qué te impide regresar al departamento? Miedo, admití. Miedo de que todo sea temporal, de que en cuanto regrese vuelvan a sus viejas costumbres, de que esto sea solo un show. Es un riesgo válido, dijo ella. Pero déjame preguntarte algo. ¿No es también un riesgo quedarte en ese hotel, aislado, amargado, perdiendo la oportunidad de ver si tu hija realmente cambió? Tenía razón, como siempre. Esa noche le mandé un mensaje a Patricia. Voy a regresar, pero bajo prueba. Al primer signo de falta de respeto, me voy y activo la demanda original. ¿Entendido? Su respuesta llegó en segundos. Entendido, papá. Te amo. Gracias por darnos esta oportunidad. El siguiente domingo, Patricia y Javier llegaron al hotel en el coche. Bajaron a ayudarme con mis pocas pertenencias. El trayecto de regreso al departamento fue silencioso, pero no incómodo. Cuando entramos, vi mi habitación. Estaba exactamente como Javier había dicho. Mi cama armada, mis fotos de Elena en la mesita de noche, mis libros organizados. Todo limpio, ordenado, esperándome. Bienvenido a casa, papá, dijo Patricia con voz temblorosa. Gracias, dije, y era sincero. Esa noche, acostado en mi propia cama, en mi propia habitación, miré el techo y pensé en todo el camino que habíamos recorrido. Desde la humillación de mi cumpleaños hasta este momento frágil y delicado de reconciliación tentativa, no éramos la familia que fuimos antes. Nunca volveríamos a ser eso. Pero quizás, solo quizás, podríamos ser algo nuevo, algo más fuerte, algo construido sobre honestidad y respeto real, no sobre fantasías y negación. El camino sería largo. La herida tardaría años en sanar completamente, si es que sanaba alguna vez. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una posibilidad real de futuro. Un futuro donde mi hija y yo pudiéramos ser familia otra vez. Donde Javier pudiera convertirse en el hombre que debió ser desde el principio. Donde yo pudiera vivir con dignidad en el hogar que había pagado con el sacrificio de toda una vida. Era un comienzo frágil y complicado. Pero era un comienzo. Han pasado 8 meses desde que regresé al departamento. 8 meses de reconstrucción lenta, de momentos incómodos, pero también de pequeñas victorias que me recuerdan por qué valió la pena luchar. Cada mañana me despierto en mi habitación, mi propia habitación. Desayuno en la mesa del comedor, no escondido en la cocina. Javier me saluda con un «Buenos días, don Roberto», respetuoso. Patricia me prepara café como lo hacía antes, cuando aún éramos una familia real. Las cosas no son perfectas. Todavía hay días donde veo un gesto de Javier, una expresión en su cara, y recuerdo al hombre arrogante que me gritó, viejo inútil. Todavía hay noches donde Patricia intenta abrazarme y yo me pongo rígido, incapaz de entregarme completamente a ese afecto después de tanto dolor. Pero cada semana es un poco más fácil. Cada mes, la confianza crece 1 milímetro más. Javier ha cumplido religiosamente con el plan de restitución. Cada primero del mes, sin falta, deposita 35,000 pesos en la cuenta de inversión de Patricia. No he tocado ese dinero. No lo tocaré nunca. Es el símbolo de su compromiso, la prueba tangible de que su cambio es real. Hace 3 meses conocí a alguien. Se llama Carmen. Tiene 63 años. Es viuda como yo,
y nos conocimos en un grupo de lectura que empecé a frecuentar. Es maestra jubilada, tiene 3 hijos adultos que la visitan cada semana, y cuando le conté mi historia completa, no me juzgó. Solo me abrazó y dijo: hiciste lo correcto. Defenderte no es egoísmo, es supervivencia. Patricia la conoció el mes pasado. Preparé una cena en el departamento. Javier se comportó impecablemente. Carmen me tomó la mano bajo la mesa en un momento, y yo no la retiré. Patricia nos vio y sonrió. Una sonrisa genuina, feliz de ver a su padre reconstruyendo su vida. Todos los domingos, Patricia viene sola a mi habitación y tomamos café juntos. Hablamos de Elena, de los viejos tiempos, de cómo arreglar lo roto. No siempre es fácil. A veces ella llora, a veces yo también, pero estamos intentándolo. Eso tiene que contar para algo. La terapia continúa. Ya no es todas las semanas, ahora es quincenal. La doctora Ramírez dice que hemos avanzado más de lo que esperaba, que somos un caso raro de familia que logró salir del abismo. Yo no sé si salimos completamente, pero al menos ya no estamos cayendo. Si pudiera hablar con la versión de mí mismo de hace un año, la que estaba parada en ese hotel decidiendo si contratar a una abogada, le diría esto: vale la pena. Vale la pena defenderte. Vale la pena poner límites. Vale la pena exigir respeto incluso cuando eso signifique perder temporalmente a las personas que amas, porque al final no perdí a mi hija. La recuperé, pero recuperé a una versión mejor, más consciente, más humilde. Y eso solo fue posible porque estuve dispuesto a arriesgarlo todo, a quedarme solo si era necesario, a elegirme a mí mismo aunque fuera por primera vez en mi vida. El amor familiar no significa aceptar abuso, no significa sacrificarse hasta desaparecer, no significa ser un tapete que todos pueden pisar. El amor real, el amor que vale la pena, se construye sobre respeto mutuo, sobre límites saludables, sobre la disposición de ambas partes de hacer el trabajo duro de la reconciliación. A veces destruir es necesario para poder reconstruir. A veces alejarse es la única forma de regresar con dignidad. Y a veces gritar «¡Basta!» es el acto de amor más grande que puedes hacer, tanto por ti como por las personas que se han perdido en su propio egoísmo. No sé qué depara el futuro. Quizás Patricia y yo logremos sanar completamente nuestra relación. Quizás Javier se convierta en el yerno que debió ser desde el principio. O quizás esto sea lo máximo que lograremos. Una convivencia respetuosa, una paz frágil, una familia imperfecta pero funcional. ¿Y sabes qué? Estoy en paz con cualquiera de esos futuros, porque ahora vivo con dignidad, porque ahora me respetan, porque ahora, cuando me miro al espejo, veo a un hombre que se defendió, y eso, después de todo lo que pasé, es suficiente. Si estás pasando por algo similar, si alguien en tu familia te está tratando como basura, si diste todo y solo recibiste humillación a cambio, déjame decirte esto: tienes derecho a defenderte, tienes derecho a poner límites, tienes derecho a exigir respeto. No es egoísmo, no es crueldad, es amor propio. Y a veces, el amor propio es la forma más alta de amor que existe. Suscríbete al canal si esta historia te llegó al corazón. Déjame en los comentarios qué harías tú en mi situación. Y si conoces a alguien que está pasando por algo similar, comparte este video. A veces, saber que no estamos solos es lo que nos da la fuerza para dar el primer paso hacia nuestra propia liberación. Gracias por acompañarme en esta historia. Espero que te haya servido de algo. Hasta la próxima.